Que tenemos que tener agilidad hoy. Vamos a leer en primer lugar en Gálatas 2:20, que ya seguro que conocéis. Es la segunda lectura, la tenemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2. 2 versículos nada más. Gálatas 2:20 y después nos iremos a Hebreos capítulo 12, versículo 2, que como son 2 versículos solos, podemos leer todos juntos. Gálatas 2:20 dice así: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. En el día de hoy me gustaría que viéramos y entendiéramos algunas cosas. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el interés de Dios? ¿Cuál será ese deseo y ese interés de Dios que mueve el mundo para salvar las 237 naciones? Por esa causa, por ese deseo, por ese interés que Dios tiene en esas 237 naciones, es que Dios, el día de hoy, sigue cumpliendo su palabra. Por causa de esas 237 naciones que tienen que escuchar este mensaje del Evangelio de Cristo, es que estamos aproximándonos a celebrar la Navidad para proclamar al mundo que ese Jesús sigue vivo, que ya no es el niño de Belén, que ya no es el niño pequeñito que nació pues ahí, en ese lugar remoto, que daba pena, porque decían que cómo el Hijo de Dios podía nacer en un sitio tan miserable, ¿no? Bueno, tan humilde diremos. Por causa de esas 237 naciones, es que Dios sigue respondiendo tus oraciones. Amén. Por esa causa es que Dios en el día de hoy sigue obrando sin ser visto por nuestros ojos. Por eso es algo tan importante que yo tengo que ver y tengo que entender. ¿Por qué Dios obra? ¿Por qué Dios se mueve? ¿Por qué Dios sigue cumpliendo su palabra? ¿Por qué Dios sigue respondiendo nuestras oraciones, la tuya y la mía? No es porque a veces dice, bueno, es que Dios nos ama, indudablemente. Pero Dios se mueve y hoy está moviéndose y está cumpliendo ese deseo y ese interés por esa causa de esa evangelización del mundo. Por eso tenemos que estar dentro de esta corriente de la palabra y tenemos que estar dentro de la corriente del deseo de Dios. Si queremos ver cómo Dios sigue obrando en mi vida, en nuestras vidas, si queremos seguir viendo cómo Dios responde en nuestras oraciones, tenemos que estar dentro de esa corriente y dentro del movimiento de la palabra que Dios nos está dando. Si Dios nos está dando una palabra y Dios las está cumpliendo para llevar a cabo esa evangelización de esas 237 naciones, yo quiero estar dentro de ese plan de Dios. Yo quiero estar dentro de ese propósito. Yo quiero estar dentro del corazón y el deseo de mi Padre, que es Dios eterno. Por eso yo quiero estar dentro de las obras que Él tiene y yo quiero estar dentro de las respuestas que Dios tiene para cumplir su deseo y su voluntad. Por eso Dios obra y cumple su palabra, pero tiene que haber siempre un pero. Siempre te encuentras algún creyente o nos encontramos con algún hermano que pregunta y dice, si Dios obra, si Dios cumple su palabra, ¿por qué no me funciona a mí? ¿Os parece extraño? ¿Habéis escuchado alguna vez esto? ¿Por qué no funciona para mí? La razón es sencilla, es por causa de mi estado espiritual. ¿Por qué Dios no responde y Dios no, o nosotros no vemos cómo Dios obra? Es por causa de mi estado espiritual. Por causa de mi estado espiritual es que no vemos las respuestas que Dios nos está dando. Por causa de mi estado espiritual es que yo no estoy viendo que Dios está obrando a mi alrededor, pero yo no lo estoy viendo. ¿Por qué será que yo no lo veo? ¿Por qué será que si Dios está obrando y Dios está respondiendo, porque yo no lo estoy viendo? La razón también parece sencilla, aparte de tu estado espiritual, porque está influenciado en las cosas que te tienen obsesionado,
Es decir, por cuanto no estamos concentrados en lo que es el plan y el interés de Dios, caemos en la obsesión de las demás cosas. Caemos en esa obsesión que a veces incluso no podemos verlo. Solo los acontecimientos frustrados por causa de las heridas y por causa de los problemas. ¿Qué ocurre? Que por causa de esas heridas y por causa de esos problemas que nos tienen obsesionados, es que no vemos el deseo y el interés de Dios. Por causa de que estamos tan obsesionados, centrados en mi problema, en mi herida, en mi circunstancia, en mi situación, caigo en estar obsesionado con eso, que no me permiten ver que Dios sigue obrando, que Dios está obrando, que Dios está respondiendo nuestras oraciones. Pero ¿qué ocurre? Todavía hay cosas grabadas en nuestro interior que son incorrectas. Esto se convierte en mi atadura. Estoy atado a esas cosas grabadas incorrectas que aún todavía no hemos cambiado. El pueblo de Israel no pudo salir de los problemas del desierto porque estaban todavía enraizados en las cosas que no habían cambiado de su anterior época de vivir en esclavitud en Egipto. No pudieron salir de ese problema, no pudieron salir de su pasado, no pudieron salir de esa condición de esclavitud que durante 400 años habían estado oprimidos. No fueron capaces de ver más allá de esto. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestros ojos. Hoy les decía a los obreros, Dios nos permite entrar en estas circunstancias para que podamos seguir renovando nuestra vida. A veces, ¿por qué no lo vemos? ¿O por qué Dios tiene que permitir que ocurran este tipo de cosas a nuestro alrededor? Porque no estamos renovándonos, porque nos quedamos atascados, porque nos quedamos en Egipto, porque nos quedamos en esclavitud, nos quedamos en nuestro Egipto acomodados o en nuestro desierto acomodado, porque tenemos las cosas físicas más o menos cubiertas. Nos conformamos. Significa, mi mente no ha cambiado. Yo puedo estar o salir de esclavitud, puedo estar en el desierto y seguir siendo un esclavo. ¿Os acordáis cuando Moisés sube al monte a recoger las tablas de la ley? Abajo estaba su hermano Aarón y el pueblo, y como vieron que tardaban un poco, dijeron, anda que si se ha muerto. Se cuestionaron, ¿y si ha pasado algo? ¿Y si no baja? Que llevamos aquí esperando no sé cuánto tiempo. Y entonces se pusieron de acuerdo. ¿Y qué es lo que dijeron? Pues vamos a recoger entre todo lo que tengamos, los aretes, las pulseras, todas esas cosas de oro que sacaron de Egipto. Dijeron, oye, ¿por qué no nos hacemos un becerro de oro? Y que nos dirija. Hicieron eso, se pusieron a construir un becerro de oro. Ahora, ¿por qué lo harían? Ay, la incredulidad, son malos. Sí, pero no es por esa causa. Porque 400 años antes, durante 400 años, la forma de salir de los problemas y la forma de salir de los atolladeros que tuvieron, ¿cuál era? Levantar becerros de oro. Porque durante 400 años habían aprendido y habían enraizado cosas incorrectas, como que cuando había un problema, pues vamos a hacer una figura, porque es lo que hemos aprendido en Egipto. Porque los egipcios hacen esas figuras y parece que les va bien. Fíjate qué nación más poderosa. Fíjate qué nación con ese ejército tan influyente, tan importante. Pues oye, pues vamos a hacer también nosotros lo mismo. Vamos a construir también becerros y vamos a construir ídolos y vamos a hacer las cosas que hace Egipto porque parece que les va bien. Durante 400 años ese era su pensamiento. Durante 400 años habían dejado de dar culto a Dios. Durante 400 años habían estado viviendo con este pensamiento que se había ido introduciendo, que se había ido grabando, que había ido enraizando en sus vidas por causa de la herida que tenían, que eran esclavos, que no tenían nada. Por causa de las heridas se está grabando estas cosas. Por causa de las personas, por causa del pasado, por falta del dinero, por falta de economía, por falta de... Vamos a levantar como en el mundo. Y por eso el pueblo vamos a levantar una imagen, una figura, un becerro de oro. ¿Por qué? Porque durante 400 años es lo que habían visto hacer continuamente. Se había enraizado dentro de ellos. Problema, becerro. Es así. Por causa de ese problema es que nosotros no vemos que Dios sigue obrando.
por causa de estos problemas que están grabados en nuestro interior, que han formado como un molde en nuestras vidas, es que seguimos sin ver las cosas que Dios está haciendo. Por causa de que durante muchos años hemos vivido de una forma incorrecta, nuestro corazón se ha vuelto un corazón incorrecto y no vemos la realidad. No estamos viendo la realidad, porque nuestra naturaleza se ha convertido en una naturaleza egocéntrica, egoísta en sí misma. Una naturaleza egocéntrica y egoísta es la que te produce la preocupación y el temor, porque soy yo el que sufre, soy yo el que tiene el temor. ¿Y la preocupación qué es? Pues te lo voy a explicar. La preocupación es una forma de suicidio lenta. Es decir, es una forma de suicidarse, pero despacito. No te mueres de un día para otro. Pero con toda la preocupación que vamos teniendo, tu corazón un día peta. Tu corazón un día estalla. ¿Por qué? Es fruto de la preocupación. Es fruto del temor. El temor de ¿qué me va a pasar? ¿A quién? A mí. La preocupación del problema, ¿de qué problema? El mío. Porque tu problema, yo te amo mucho, pero como dice el uno al otro, dice, yo te amo mucho, pero yo por la noche duermo del tirón. Por causa de tu problema no me va a quitar el sueño. Tu problema no me va a quitar el hambre. Hombre, yo me solidarizo contigo, te doy un abrazo, yo oraré por ti. Pero el sueño y el hambre no me la quita. Ahora, ¿tu problema? Es el más grande del mundo. ¿Sí o no? Mi problema es el más grande del mundo. El tuyo, hombre, es grave, sí, es serio, pero no me va a quitar el hambre. Es el pensamiento que tenemos ahí. Nuestra naturaleza para superar estas cosas. Dios nos ha dado la capacidad. Dios nos ha dado la palabra. Dios nos ha dado el poder. Nos ha revestido del poder del Espíritu Santo. Pero cuando vienen estos problemas, utilizamos el humanismo. Cuando vienen estos problemas, ¿qué utilizamos? Nuestro propio pensamiento. Pero tenemos el poder, tenemos las herramientas, tenemos todo lo que pudiéramos necesitar. Pero sale mi humanismo, sale mi yo. Por ejemplo, tenemos al pueblo de Israel. Y Dios tiene que obrar en el pueblo de Israel porque dice, ya está bien. ¿Y qué es lo que le hace? Le hace salir de Egipto. ¿Y hacia dónde le lleva? Le hace salir de Egipto. ¿Para dónde le lleva? Al Mar Rojo en primer lugar. Les lleva al Mar Rojo. ¿Quién llevó al pueblo al Mar Rojo? ¿Quién le guió? ¿No sabía la ruta? Los lleva al Mar Rojo. ¿Quién guía luego al faraón? ¿Quién es el que luego cambia el corazón de faraón que le había dejado salir al pueblo y de pronto llega y dice, oye, que se me han escapado estos? Y de pronto vuelve en sí y dice, que me quedo sin esclavos. ¿Quién dirige a ese ejército en contra de Israel, del pueblo de Israel? ¿Quién le lleva detrás de ellos? ¿Quién lo dirige hasta ese punto? ¿Quién les llevó a esa encrucijada y a esa posición? ¿Dios mismo? ¿Dios no es soberano? ¿Quién los lleva? Lleva a Dios mismo. ¿Para qué? Para hacerles... No era por nada de eso, para ver y demostrar que a través de la sangre de Cristo ellos recibirían salvación, que ese era el plan de Dios. Salieron para ir donde Dios había determinado que tenía que venir el Mesías. Les había llevado, tenéis que ir a Canaán, no te preocupes por las circunstancias. Pero 400 años vivieron obsesionados. Somos esclavos, obsesionados por las circunstancias. Pero salen de Egipto, pero no han cambiado todavía lo que había grabado, lo que había enraizado. Su naturaleza seguía siendo una naturaleza antigua, una naturaleza de esclavitud. Y empezamos a mirar las cosas. En vez de ver la realidad, vemos con nuestro humanismo. No estamos viendo el plan de Dios. No estamos entendiendo el deseo de Dios. No estamos tampoco entendiendo la palabra que Dios nos está dando. Dios te ha dicho, sal de Egipto porque te voy a llevar a Canaán. Nos hemos quedado con el 50% de la palabra. Hemos salido de Egipto, pero no hemos entrado en Canaán. ¿Por qué? Porque a las primeras de cambio surge un problema, nos paraliza. Surge un problema, nos detiene, nos para. ¿Por qué será? Porque miramos para atrás. ¿Y qué es lo que viene detrás?
caramba, que viene un faraón y viene con un ejército muy grande. Es que este mar rojo que está adelante es un mar muy grande. No era un lago pequeñito, es un mar grande. Es que el problema que tengo es un problema muy grande, como el mar rojo de grande. Tengo un problema muy grande. Y no hemos todavía entendido que el problema no es problema. Que el problema no es problema. El problema, grabémoslo bien en el día de hoy, el problema es ver el problema como un problema. Parece un juego de palabras. Pero cuando yo veo un problema y digo, wow, qué problema más grande, ahí tienes tu problema. No es el problema en sí mismo, sino que tú lo estás viendo muy grande. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados con las cosas físicas. Estamos obsesionados con las cosas que producen heridas a nuestro alrededor. Ese es el estado espiritual. ¿Por qué no lo vemos? Porque ese es tu estado espiritual. Porque vemos los problemas como grandes problemas. ¿Cuál es lo importante? Yo tengo que mirar y ver con la realidad de la palabra que Dios me ha dado. ¿No te he dicho que tienes que entrar en Canaán? Hombre, sí, pero es que este problema, ¿no te he dicho que vas a entrar en Canaán? Entonces, ¿dónde está el problema? Hombre, el mar rojo, no importa. Solamente tú tienes que fijarte en el plan de Dios y que todo lo demás son obsesiones que entran en nuestra cabeza que nos impiden ver cuál es ese plan de Dios. Moisés solamente tenía una palabra, le decía a los obreros en el día de hoy, esta mañana. Cuando Dios se habla con Moisés, solamente le da una cosa, le da una palabra en un principio. Ve y libera a mi pueblo. ¿Qué es lo que sale? Mi humanismo. ¿Qué es lo que sale? Mi humanismo. ¿Cómo voy a bajar yo a Egipto? ¿Te has dado cuenta de la edad que tengo? ¿No has visto mi carnet de identidad? Tengo ya 80 tacos. Tengo 80 años, ¿no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que yo en Egipto todavía, no sé cómo andarían las leyes en aquel entonces, pero yo salí de allí como un asesino? Yo salí un prófugo perseguido por asesinato. ¿Cómo voy a bajar yo allí? ¿Cómo voy a bajar yo a ver al faraón si no sé ni hablar? Si tartamudeo, no me van a cuestionar, no me van a valorar, no me van a tener en cuenta. Es que me van a matar solamente verlo. Ese es el humanismo. Por eso, lo primero que hizo, ¿qué es? Desafiar. ¿Desafiar qué cosa? ¿A Faraón? ¿A Egipto? A sí mismo. Yo tengo que desafiarme a mí mismo. Tengo que desafiar mi incredulidad, mi limitación. ¿Qué es lo que tengo que retar o desafiar? Mi humanismo, mi problema espiritual, mis obsesiones. Es que soy muy mayor, es que soy muy niño, es que ahora estoy recién casado, es que ahora no tengo trabajo, es que ahora... ¿Qué son todo eso? Excusas porque estamos obsesionados por las cosas físicas. Ese es mi estado espiritual. Por eso no vemos que Dios sigue obrando. Por eso no vemos que Dios sigue respondiendo a nuestras oraciones. A veces el problema que tenemos es que venimos a la iglesia para que recibamos la palabra para sacarnos del problema. Voy a ver si allí en la iglesia y Dios me da una palabra y me saca del problema. ¿Qué significa eso? Sigues obsesionado con las cosas físicas. No hay que venir a la iglesia a recibir una palabra para salir de mi problema, sino para recibir la guía de parte de Dios. Nos obsesionamos por cruzar el Jordán, el río, el Mar Rojo. Nos obsesionamos. Ay, es que tenemos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cómo solucionamos esta adversidad? ¿Cómo solucionamos esto? Y empezamos a darle vueltas en la cabeza y empezamos a pensar de qué manera voy a solucionar este problema. A ver si haciendo esto o haciendo aquello, hablando con fulanito, hablando con menganito, a ver de qué manera podemos hacer esto, si yo hiciera, si yo dejara de hacer.
si yo preguntara, si yo pidiera, si yo hiciera. ¿Qué significa todo esto? Que en vez de estar centrado en lo que es la palabra de Dios, estamos centrados y obsesionados con otras cosas. ¿Amén? Estamos obsesionados. Por eso muchos creyentes están heridos, porque no entienden esta situación. Por eso muchos creyentes piensan que están en fracaso, porque no han entendido esta situación. Muchos creyentes están obsesionados, porque no han captado esta realidad. ¿En qué es lo que yo tengo que estar centrado? Como Pablo, simplemente, Señor, demuestra tu poder en el día de hoy. Cuando se enfrentó a ese problema, él no estuvo obsesionado con el problema. Simplemente, Señor, demuestra tu poder. Simplemente, Señor, coge la vara que tienes en la mano, golpea el agua. Ya está. ¿Dónde está el problema? En ningún sitio. Simplemente tengo que buscar el poder que Dios va a obrar en el día de hoy. Cuando todos los egipcios, todo el ejército pereció en el Mar Rojo, cuando el mar volvió a su cauce, ¿qué es lo que dijo Dios? Estos adversarios nunca volveréis a verlos jamás. Dios estaba mostrando su poder en ese día. ¿Dónde está tu problema? ¿Dónde está tu problema tan grande? ¿Dónde está esa problemática tan grandiosa que no podíamos hacer? ¿Te das cuenta que cuando Dios muestra su poder, esas cosas tan grandiosas dejan de serlo? ¿Cuál es el problema? Mi estado espiritual. ¿Cuál es mi problema? Que mi estado espiritual está así, porque estamos obsesionados en otras cosas. No vemos que Dios sigue obrando en el día de hoy. Mira José. Estaba leyendo un texto de la Escritura y me ha hecho el Señor ver. José tiene 4 madres. 4 madres. Pero la suya de verdad, la biológica, muere. 10 hermanos. Todos querían acabar con él de alguna manera. Si lo miramos bien, la vida de José es una vida que da pena. Pero él pudo salir de su obsesión y ver el plan de Dios. Por eso os bendigo para que hoy podáis salir de vuestra obsesión y podéis ver el plan de Dios. Porque no es importante los acontecimientos que ocurren en el intermedio de la película. Lo que importa es el final. Cuando veis una película, si os la cortan por la mitad, ¿cómo os quedáis? ¿Cachis? A veces que te bajas esa película que tienes ganas de ver, te la bajas por internet y resulta que a mitad de película, por lo que sea, se corta. Ay, es que me he perdido el final, me han faltado los 10 minutos últimos del final. Bueno, no importa, has visto 3/4 partes de la película, ¿no? Hombre, sí, pero si no veo el final. ¿Sí o no? En medio de la película, si yo veo y no entiendo correctamente, voy a quedar obsesionado. ¿Con qué cosas? Hombre, era esclavo. Y después llegó a estar preso. Es motivo suficiente para una persona estar obsesionada. Son problemas serios para estar obsesionados con ellos. Pero no fue el caso. Él simplemente estaba centrado en el cumplimiento de la soberanía de Dios. Él pudo entender, y yo os bendigo en el día de hoy, para que podamos en el día de hoy, en el medio del conflicto de hoy, no en el de José, sino en el nuestro, en el de cada día, en el que tú y yo tenemos, en el día de hoy, no sea importante si es grande o es pequeño. Os bendigo para que no viváis en las heridas, que no viváis en las quejas, que no vivamos en las críticas, sino que vivamos sabiendo y viendo que Dios está conmigo y viendo cuál es el plan que Dios tiene. Si yo veo el plan que Dios tiene, es verdad que yo podré ser esclavo, pero seré el esclavo más feliz del mundo. Es verdad que podré estar preso, pero seré el preso más dichoso que haya. Yo tengo que entender esto, porque estaré disfrutando de que Jesús es el Cristo. Y si yo disfruto de que Jesús es el Cristo, no importa si estoy preso o no importa si yo soy esclavo.
voy a ser el más feliz del mundo. Es que no voy a tener para comer, pues te se va a quedar un tipín. Te vas a ahorrar en gimnasio y te vas a ahorrar en dietas. Pero vas a ser el delgado más guapo y el más feliz que puedas encontrarte. ¿Sí o no? Porque Dios está contigo. No es utilizar a Cristo para hacer mis pensamientos. No es que utilicemos a Cristo para que haga lo que yo quiero que Él haga. No recibamos la palabra para solucionar nuestros problemas, sino para sanar nuestra raíz incorrecta y cumplir su voluntad. Que su voluntad se cumpla, que su deseo se cumpla, que su anhelo por el cual late el corazón de Dios se pueda cumplir en tu vida. Esa es la realidad. Lo demás es estar obsesionado en cosas que no sirven ni vale para nada. No es aprender un método, no es tener habilidades de evangelista, es cambiar mi fundamento, cambiar el fundamento de vida. ¿Por qué vivir quejándonos, criticándonos, echando la culpa a los demás? Somos muy hábiles en eso. Cambia tu obsesión por estar centrado solo en la voluntad de Dios, solo en el pacto de Dios, solo en que Jesús es Cristo. Pastor, ¿por qué estoy obsesionado? ¿En qué estoy obsesionado? Pues desde Génesis 3, querido hermano. Desde Génesis 3, del 1 al 5, ¿en qué estamos centrados? En el yo. En el yo. Yo soy mi dueño. Yo tengo mi criterio. Es mi pensamiento que está centrado en mí mismo. Porque lo que me prima, ¿qué es? Mi deseo. ¿Cuántos mis he dicho? 6 o 7. ¿Cuál es el problema y en qué estoy obsesionado entonces? En el mí, en el yo. Yo soy el problema. Si las cosas me funcionan como yo creo que tienen que funcionarme, entonces soy el más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque están saliendo las cosas como yo deseo. Ahora, como las cosas no me funcionen, entonces ¿qué ocurre? ¡Ay, que no me funciona como yo quiero! Ah, entonces ya Jesús ya no es Cristo. Entonces Cristo ya no es tu Cristo. Entonces ya Dios no es el Dios todopoderoso. Entonces ya Dios como que ya no. Y ya nos enfadamos y caemos en depresión y nos obsesionamos con las cosas. Porque Cristo ya no es mi Cristo. Dios nos ha dado el pacto, Dios nos ha dado la palabra, Dios nos ha dado el mensaje del Evangelio. ¿En qué yo tengo que estar concentrado entonces? No pierdas la concentración de la palabra por la obsesión de tu problema. No pierdas esa realidad. No perdamos esa realidad. ¿Cuál era el problema de Génesis 6? ¿Os acordáis? La época de Noé. ¿Cuál era el problema? Que los hijos de Dios se liaron con las hijas de los hombres. Es decir, mezclar lo espiritual y lo carnal. ¿Os suena de algo o es ciencia ficción? Mezclamos lo que es espiritual con lo que es carnal, lo material, ¿verdad? Es así el problema. Vivieron como ellos querían. Ahí tenemos a los hombres viviendo como les daba la gana, en sus posesiones. Ah, eso es la felicidad. ¿Por qué? Tenemos lo que queremos, tenemos las posesiones. Entonces, como tengo casa, tengo coche, me va bien la cosa, soy el hombre más feliz del mundo. Nos va bien, somos felices. ¿En qué? En lo físico. Solo en lo físico. Si tengo, es que Dios obra. Si tengo, es que Dios es bueno y me ama. Si tengo, qué bien. Si no tengo, claro, es que Dios no obra. ¿Dónde está el criterio? ¿Quién es el juez? Yo. Yo sigo siendo mi propio juez. Yo sigo siendo mi propio dueño. Yo sigo siendo el que marca lo bueno y lo malo. ¿Qué significa? Génesis 3. ¿Qué significa? Es el problema de Génesis 3, el problema de pecado original, que todavía sigue operando en mi vida, que estamos ahí todavía. Génesis 11, ¿qué es? Pues los descendientes de Noé que querían seguir haciendo las cosas, que quedaron atrapados por las cosas físicas. ¿Quiénes eran los de Génesis 11? Los descendientes de esa gente.
¿Qué es lo que querían? Vamos a construir la torre, vamos a construir, vamos a llegar a Dios, sin necesidad de nadie. ¿Por qué? Porque yo soy mi dueño, porque yo soy el que vale, yo soy el que puedo. Y así continúa y constantemente. ¿Cuál es el problema? Que estamos separados del plan de Dios. El problema sigue siendo el mismo. No se ha inventado nada nuevo. Sigue siendo el mismo problema. Separados, no de Dios, separados de estar centrados en Dios. ¿Entendemos esto? No es que estemos separados de Dios, porque Dios está con nosotros siempre. Amén. Pero nosotros estamos centrados en otras cosas. Ese es el problema. Que estamos no centrados ya, obsesionados con otras cosas. Y no vemos, Dios está a nuestro lado. No estamos entendiendo que Dios está con nosotros. A Abraham le pasó. De levantar un pozo, no me funciona, tengo hambre, ¿dónde voy? A Egipto. ¿Qué haces en Egipto? ¿Por qué Egipto? ¿Quién te ha dicho bajar a Egipto? Yo, mi criterio, mi pensamiento, mi voluntad, mi raciocinio. Yo, que tomo mis decisiones, que soy autónomo e independiente. ¿Verdad? ¿Qué nos ocurre entonces? Que la gente nos ve, y le pasó como a Abraham cuando estuvo en Egipto y el faraón le vio, y después de engañarle con el tema de la mujer, ¿qué dijo? Vete y no traigas maldición a mi vida. Sal de aquí, no venga maldición sobre nosotros. Un hombre que tiene que ser origen de bendición se convierte en origen de maldición. ¿Por qué? Nos obsesionamos por las cosas y no nos centramos en el deseo y en la voluntad de Dios. Y levantamos ídolos. ¿Cómo? ¿Los protestantes ídolos? Sí, levantamos ídolos. ¿Qué es la idolatría? Idolatría no es levantar un becerro de oro en el día de hoy, no es levantar la imagen de Pepita Pérez, ni levantar la imagen de ningún santo. Pero idolatría es confiar en otras cosas más que en Dios. Cuando yo estoy confiando más, cuando yo pongo mi confianza en otras cosas que no es Dios, eso es idolatría. Cuando yo me salgo de la palabra que Dios le dio a Adán, creer, confiar y esperar, le dio esas tres direcciones. ¿Qué? Espera y confía. ¿Nosotros qué hacemos? Nos obsesionamos y levantamos nuestra propia idolatría. ¿Qué idolatría? La propia cultura que estamos viviendo en este mundo. La propia idolatría que nos habla de la economía, que tienes que tener dinero, tienes que tener una cuenta en el banco, si no, no puedes tener nada. Ya tienes que tener una cuenta de internet, porque si no tienes una cuenta de internet, hay empresas que ya no te contratan la luz, por ejemplo. Hay empresas de la luz que si no tienes cuenta de internet, no te hacen el contrato. Cosas así. Llega un momento donde te ves obligado, atado, esclavizado a someterte a la cultura de este país. Y nosotros lo levantamos como esa cultura y confiamos en el dinero y confiamos en el éxito y confiamos en todas estas cosas y confío en mi trabajo y confío en todas las cosas que yo humanamente puedo hacer. Y si es algo que yo hago humanamente, hermano, eso es idolatría. No te postres delante de una imagen, no importa, no hace falta. La idolatría está ahí, confiando en otras cosas. Me decían, a veces me preguntan, ¿es pecado jugar a la lotería? Ahora que el día 22, ¿es el 22? ¿Cuándo es el sorteo, no? ¿Es pecado, pastor, comprar lotería? Preguntan, ¿no? ¿Alguien compra lotería aquí? ¿Alguien ha comprado lotería? No me puedo resistir a la pregunta. Lo he pensado, digo, ¿lo hago o no lo hago? Sí, no, bueno, ya está hecha. No importa. A veces ponemos nuestra confianza. Y ahí, quien me dijo, hombre, Dios puede utilizar la lotería para darte la economía. Venga. No, pero yo si me da la lotería, yo di la ofrenda a la iglesia. Venga, si no has dado la ofrenda, en tu vida la vas a dar cuando te toque la lotería. Yo estoy seguro, convencido, bueno, si a algún miembro de la iglesia le tocara la lotería, un buen pellizquito, estoy, vamos, casi convencido de que a algunos ya ni le veo por la iglesia. Vamos. ¿Por qué? Ya lo tengo todo resuelto.
Yo jugué a la lotería. ¿Sabes? Esa lotería que se llama Cristo. Y no solamente jugué a la lotería, es que me tocó el gordo. Me tocó a Cristo. Cristo ya hizo la obra. No hay mejor lotería que esa. Si Dios quiere darte, Dios te lo va a dar. Da igual el medio. Pero mi confianza, que es a donde vamos, por eso da igual si la compras o no la compras, a mí no me da. ¿Por qué? Es donde yo pongo mi confianza. Si la pongo en la lotería, que me toque la lotería, primero es que no te va a tocar. Dios no te va a dar la economía por ahí. Vamos, estoy yo casi seguro. ¿Por qué? Porque, mira, me ha tocado la lotería y hemos construido la iglesia gracias a la lotería. A mí me daría un poquito de cosita decir eso. A mí me daría un poquito de cosa. ¿Por qué? Los hijos de Dios no son capaces, con sus ofrendas, de levantar un templo a Dios, que tiene que utilizar la lotería. A mí me daría cosita. A mí ya me tocó el gordo. Por eso no juego a la lotería. De nunca, bueno, de hace muchos años. En el pasado sí jugué, pero de hace muchos años no juego. ¿Por qué? Ya me tocó el gordo. El gordo es Cristo. Eso para mí es lo más importante. Hermanos, quiero concluir. Tenemos que estar centrados en la obra que ocurrió en el Monte del Olivar. Amén. A veces hablamos del Monte del Olivar. Tenemos que estar centrados en eso. Centrados no en las cosas, no en la lotería, no en las cosas físicas. Estemos centrados en la obra que soluciona la obsesión. Otra cosa, no os marchéis de aquí ahora pensando, tengo que salir de la obsesión. No penséis en eso. Eso es lo mismo que si yo os dijera ahora, oye, no, ahora, vamos a hacer este ejercicio. Os voy a decir una cosa, pero no penséis en ella. Vamos a no pensar en un elefante blanco. No penséis en el elefante blanco. Seguro todos os habéis hecho la imagen de un elefante blanco en la cabeza. El tuyo era negro. Tú es que para llevarme la contraria, Juan, no sabes lo que hacer por llevarme la contraria. Pero cuanto más digo que no pienses en algo, más vas a... No pienses en un elefante, que no lo pienses. Cuanto más lo digo, más pienso. ¿Sí o no? No penséis, no estéis ahora obsesionados con dejar la obsesión. Una obsesión no se quita si no la cambias por otra. Tu obsesión no va a cambiar a no ser que te centres en el Evangelio. No va a cambiar. Por mucho que digas, ya no me voy a centrar, no me voy a obsesionar con eso, no me voy a obsesionar con eso, no me voy a obsesionar con eso. Oye, ¿qué número te ibas en la lotería? Basta que digas, no pienses en eso, más vas a pensar en eso, ¿verdad? Entonces no estés diciendo ahora ni peleándote por no obsesionarte. Concéntrate solo en el Evangelio. Por eso hablamos, tenemos que estar concentrados en el Evangelio, concentrados con el Evangelio. Jesucristo solucionó todo problema. ¿En qué yo tengo que estar centrado? Cristo solucionó todo problema. Todos tus problemas solucionó. ¿Qué problema? Que estabas separado de Dios. Y sin Dios, ahí empezaron tus problemas. Cuando estábamos separados de Dios y obsesionados en nuestras cosas, ahí empezó tu problema. Empieza entonces a estar centrado solo en el Evangelio. Y verás cómo ese problema de que estás separado de Dios, no que Dios se separó de ti, sino que tú estabas obsesionado con otra cosa, verás cómo Dios resuelve ese problema. Ese problema que da origen al pecado original, por el cual vienen desastres y sufrimiento al ser humano. Esa situación en la cual Satanás, que en Juan 8:44, que es nuestro padre de mentira, que engaña al hombre, cambiándole su destino eterno. Esa es la solución. ¿Cómo es lo que lo solucionó? Hoy nuestra hermana lo ha leído. A veces, gracias a Dios, nos pone la misma dirección en el texto. Juan 3:16. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo lo solucionó? A través de la fe. A través de la fe. Es decir, es encontrarse con Dios. Juan 14:6. Es tomar el camino que es Cristo mismo para llegar al Padre. Es ser un hijo de Dios. Como dice Juan 1:12. Somos hijos de Dios. Que Dios es mi Padre. Y si Dios es mi Padre y somos hijos de Dios, yo puedo llegar y decir, Jehová es mi pastor. Nada me falta.
¿En qué yo voy a estar obsesionado? En que soy un hijo de Dios. ¿En qué me voy a obsesionar? Que Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Qué es lo que yo tengo que ver que soluciona mi problema? Romanos 8:2, el espíritu de vida que mora en Cristo Jesús, que me libra del pecado y de la muerte. ¿En qué yo voy a estar pensando y centrado? En esta palabra. Romanos 8:32, que todas las cosas me ayudan a bien, a los que amamos a Dios, a los que conforme a su llamado, a su propósito, hemos sido llamados. Y hemos sido llamados con un propósito, el propósito de levantar las 237 naciones ahí representadas. Como estamos centrados en esa dirección, como nuestro pensamiento es esa dirección, puedo decir, todas las cosas me ayudan a bien. ¿Por qué? Porque estoy centrado en las 237 naciones. No porque sí, no porque Dios es bueno y porque me ama. Sí, pero eso es secundario. Dios ama a todo el mundo. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios ¿a quién? ¿A Rosalía solo? ¿A Carmen solo? ¿A María José solo? A todo el mundo. ¿Sí o no? Amó las 237 naciones. No solamente España. No solamente Rumanía, no solamente Perú, Bolivia, no solamente Corea, no solamente Guinea. 237 naciones. Cuando tú ves eso, entonces todas las cosas te ayudan a bien. Ahí es donde entonces vas a empezar a ver. Entonces ahí vas a ver cómo Dios obra, vas a empezar a ver cómo Dios responde. ¿Por qué? Tengo mis ojos puestos ahí. Amén. Por eso tenemos que cambiar nuestro pensamiento y poner la dirección oportuna. Vamos a terminar, vamos a dejarlo aquí. Os bendigo para que en esta semana estéis meditando en la palabra de Dios. Meditando, ser felices. Meditando en Cristo, ser felices. Si os obsesionáis con los langostinos, el turrón y todo eso que representa lo físico, vais a sufrir. Vais a sufrir. Ay, es que si me engorda. No pienses ahora en eso. Piensa en cómo tú puedes hacer la evangelización de esas 237 naciones. Reinterpreta, hermanos, toma esta palabra. Reinterpreta todas las cosas a través de Cristo. Reinterprétalas. Ponte las gafas de Cristo para todas las cosas. Nuestro pasado, nuestra condición actual, que todo sea una plataforma para mi misión, la misión que Dios me ha dado. Tu pasado, tu problema de hoy, tu situación de hoy, tenlo como una plataforma para el Evangelio y la evangelización. Que Jesús, como el Cristo, sea tu dueño y Señor. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.